Precioso Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Gracias porque lo sostienes día a día, Señor. Gracias porque le das sabiduría, le das entendimiento, discernimiento para preparar, Señor, los sermones, para preparar los estudios que todos los días da, Señor, en línea. Te doy gracias por la vida de tu siervo, Padre. Te pido que en esta tarde la palabra que le has dado pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Tocar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y que podamos, Señor, recibir esta palabra, Señor, porque viene de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermana Argelia. Y el día de hoy, mis hermanos amados, he intitulado a mi mensaje Ministrando a los demás. Ministrando a los demás. Tú y yo, por la gracia del Señor, somos ministros o siervos de Dios. Y estamos para ministrar o servir a nuestros hermanos en Cristo. El ministerio o servicio a los demás es otro de los propósitos de la iglesia de Jesucristo. El Señor, hermanos, estableció su iglesia con varios propósitos. Uno de ellos es que nos sirvamos unos a otros, que nos ministremos unos a otros, mis amados hermanos. En Mateo 22:39 leemos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos procuramos, hermanos. Si nos duele algo, vamos por medicina o vamos a ver al doctor. Si tenemos hambre, vamos a comprar alimentos. Si tenemos sed, saciamos nuestra sed con agua, con una soda. Si tenemos frío, nos ponemos luego una chamarra o algo. Nos procuramos, hermanos. Procuramos sentirnos bien, cómodos, a gusto, hermanos. Y es lo mismo que Dios espera que hagamos con nuestros semejantes. Eso es servir, hermanos, eso es ministrar. Preocuparnos si vemos un hambriento, si vemos un sediento, si vemos a alguien que tiene frío, si vemos a alguien que tiene necesidades, hermanos, y en la medida de nuestras posibilidades, darle lo que esa persona necesita. Y mucho más, hermanos, tratándose de hermanos en la fe, de hermanos en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar es un verbo activo. Es decir, que cuando tú dices yo amo, significa que estás haciendo algo. Por ejemplo, para mostrar tu amor a tus hijos, los besas, los abrazas, los acaricias, les dices palabras bonitas y agradables, les compras un juguete, los llevas a pasear, les das dinero, les cumples un deseo, les haces caso cuando te hablan, les dedicas tiempo, oras con ellos, les hablas del Señor Jesús, les celebras su cumpleaños, les das un regalito en Navidad, etc. De esa manera tú les muestras tu amor. Amor es un verbo activo. El Señor Jesucristo desea que en su iglesia existan estas mismas acciones y muchas otras más, a lo que Él llama ministerio o servicio. El ministrar o servir a otros es una prueba de nuestro amor por ellos. El Señor Jesús nos puso el ejemplo con su propia vida. En Marcos 10:45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos imaginarnos al Señor Jesucristo sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, predicando a los perdidos, enseñando a sus discípulos, atendiendo a las viudas,
recibiendo a los niños, viajando a lo largo y ancho de Palestina, llevando el evangelio a cada aldea, ciudad, pueblo y comunidad. Lo podemos ver en la playa, en el monte, en medio del océano, en el camino a algún lugar, en el campo, en el templo de Jerusalén, de día o de noche, sirviendo a otros con todo su amor. Y finalmente, tal como Él lo dijo, lo vemos muriendo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Eso es ministrar o servir. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Es difícil ser un ministro o un siervo de Dios, porque muchas veces tienes que bregar con personas que no te aman, y aún así tú tienes que amarlas. Jesús dijo en Mateo 5, del 43 al 48, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ministerio o servicio cristiano, mis hermanos, demanda una actitud correcta que incluya la oración, la consagración espiritual y las tres grandes cualidades mostradas por nuestro Señor y Maestro Jesucristo. ¿Cuáles son esas tres cualidades que debe tener el servidor, el ministro? En primer lugar, la humildad, hermanos. La humildad. Cristo Jesús nos dio el más grande ejemplo de humildad. Pues como dice la Escritura en varios pasajes, como 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Zacarías 9:9 dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De hecho, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor quiere que seamos humildes, hermanos, humildes. Ninguna persona con ínfulas de grandeza podrá jamás ser un ministro o siervo de Dios. Por eso Jesús fue muy claro al decir que si alguno quiere venir en pos de Él, debe empezar por negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Para el verdadero ministro o siervo de Dios,
el dar su vida por la causa de Cristo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice en Romanos 12, 1 y 2, no significa una carga, sino una bendición, aun cuando deba cruzar por circunstancias similares por las que Cristo pasó, como sufrir ofensas, vituperios, burlas, agresiones, maldiciones, heridas y aún el derramamiento de la sangre. Y hermanos, parecerá extraño lo que digo, pero estamos muy cerca de un tiempo terrible, hermanos. Estamos muy cerca de un tiempo terrible. El diablo, hermanos, ha ensanchado su territorio. Nuestra sociedad, hermanos, ha sido influenciada completamente por el mal, hermanos. Y no va a durar mucho en que los cristianos vamos a ser perseguidos, hermanos. Odiados, hermanos. Jesús así lo dijo. Que seríamos, hermanos, odiados por todas las gentes por causa de su nombre. Porque en las escuelas, en todo, hermanos, ya se va a empezar a enseñar la maldad como cosa buena, como cosa normal. Y cualquiera que se atreva, hermanos, a cuestionar eso, hermanos, se va a meter en problemas. Estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles, mis amados hermanos. Que va a llegar el momento que vamos a sufrir como Jesús, ofensas, vituperios, burlas, agresiones, maldiciones, heridas y hasta quizás la muerte. En la Biblia y en la historia eclesiástica tenemos varios ejemplos de esta verdad. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Jacobo fue asesinado por Herodes. Pablo fue apedreado, encarcelado y decapitado. Pedro fue crucificado. Jerónimo Savonarola fue envenenado. Juan Jos fue quemado vivo en la estaca. Y otros millones de cristianos han muerto por su fe en Cristo a lo largo de las edades, de las formas más horribles y espantosas. Por lo que se puede decir que la historia del cristianismo se ha escrito literalmente con letras de sangre. Pero además de la humildad, hermanos, para poder servir a nuestros hermanos, para podernos servir y ministrar los unos a los otros, necesitamos de la obediencia, hermano. La obediencia es la segunda cualidad de una actitud correcta del ministro o siervo de Dios. Como dice el himnólogo, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. En esto nuestro Señor Jesucristo también es nuestro máximo ejemplo, pues como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo incluyó su terrible sufrimiento por nuestros pecados. La muerte de cruz fue la más cruel y sanguinaria de todas, la aplicada a los peores criminales y delincuentes. Jesús fue ejecutado como un simple miembro de la peor escoria del mundo, sin ninguna piedad ni compasión, sin ningún derecho de defensa. Fue entregado a la baja, sucia y negra voluntad de sus enemigos, siendo nuestro Creador, siendo el santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para él
la obediencia al Padre Celestial fue su prioridad. Y así obedeció con gozo su tarea de morir en la cruz por nosotros. Como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una obediencia así es la que Dios demanda de sus ministros o siervos. Asimismo, Dios hizo un trabajo súper eficiente en lo relacionado a nuestra salvación. En Hebreos 10:11 al 14 leemos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo nos salvó total y eficientemente de nuestros pecados y de la muerte por medio de su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario. Y por eso ahora estamos libres de condenación y tenemos vida eterna. Amén. En él. Fíjense cuál fue el resultado de la obediencia de nuestro Salvador. Asimismo, el Señor espera que nuestro trabajo para Él sea eficiente. Eficiente. Si nosotros obedecemos a Dios, hermanos, ¿cómo va a ser nuestro trabajo que le ofrezcamos dentro de la iglesia? Va a ser un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, un trabajo que rinda los resultados deseados, un trabajo de excelencia, un trabajo que glorifique a nuestro Dios, un trabajo digno de un ministro o siervo de Dios, un trabajo superior a cualquier trabajo secular, un trabajo que satisfaga las demandas divinas, un trabajo en el poder del Espíritu Santo, un trabajo que conlleve lo mejor de nosotros. Y sin duda, para lograrlo necesitamos ser serios, responsables, comprometidos, consagrados, sabios y sobre todo llenos del Espíritu Santo. Ministros o siervos que no cuestionen la voluntad de Dios, ministros o siervos que den prioridad a sus mandatos, ministros o siervos que no vacilen al realizar la encomienda, ministros o siervos que no teman ante la adversidad, ministros o siervos que completen su trabajo y no lo dejen a medias, ministros o siervos que estén en el lugar y a la hora que se les indique, ministros o siervos leales y fieles a toda prueba, ministros o siervos dispuestos a aprender, ministros o siervos que no sean sabios en su propia opinión, sino que piensen de sí con cordura, ministros o siervos que pongan su mira en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. En otras palabras, mis hermanos, se necesita seriedad en nuestra obediencia a Dios. Créanme, hermanos, que hoy día es verdaderamente un crimen dejar a nuestros hijos sin una educación cristiana sólida. Créanme, porque el mundo, hermanos, está así, miren,
esperando comerse a nuestros hijos, hermanos, y arrastrarlos, hermanos, hacia ideas, hacia cosas malas que se están dando a nivel mundial. Y ahora hasta están, hermanos, apoyados por la ley, apoyados, hermanos, por los tribunales, apoyados por los médicos, por los profesores, por mucha gente. Y hermanos, si nosotros abandonamos la educación cristiana de nuestros hijos fácilmente, el diablo los va a enredar, hermanos. Pero para poder educar bien a nuestros hijos, ¿qué necesitamos hacer? Ser fieles nosotros, hermanos. Que muchas veces con nuestra misma actitud, hermanos, sin decírselos, les enseñamos mal. Cuando, por ejemplo, no asistimos al templo, hermanos, cuando no asistimos al templo, no les decimos nada a ellos, pero ellos están entendiendo que no es importante venir al templo. Porque, y me refiero no nomás cuando no podemos, porque hay veces que hay razones justificables porque no se puede asistir. Pero cuando cambiamos, por ejemplo, el templo por una fiesta, por una reunión, por un paseo, por cosas, hermanos, que podemos hacerlas otro día y dedicarle el día del Señor a nuestro Señor. De esa manera los niños, hermanos, yo batallé mucho con mis hijos. Yo se los digo, se los confieso. Muchas veces, hermanos, Pepito y Jona no querían ir a la iglesia, hermano. Iban a la fuerza, iban renegando, iban gritando, iban llorando, hermano. Pero no importa, yo los llevaba. Porque también no querían ir a la escuela, no querían comer, no querían tomarse la medicina, igual. Pero yo los obligaba a todo eso. ¿Por qué? Porque sabía que era por su bien, hermanos. Y, hermanos, hoy veo los resultados. Están los dos sirviendo al Señor, con sus familias, con sus hijos, hermanos. Amén. Están, hermanos, en los caminos del Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa, principalmente ella, también fue muy dura con ellos, hermanos, porque ahora están sirviendo a Dios. De otra manera, hermanos, anduvieran perdidos en el mundo. Entonces, los que tienen sobre todo niños chiquitos, ya sea hijos o nietos, hermanos, piénsenlo muy bien. Estamos en un tiempo difícil. Finalmente, hermanos, para completar el sermón, también se necesita la eficiencia. Dios no solo espera la humildad y la obediencia de sus ministros o siervos, sino también la eficiencia, que es la tercera cualidad del ministro de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo una creación súper eficiente. Piensen en su propio cuerpo, en el diseño que tiene, en la maravilla de sus habilidades. ¿Se imaginan que uno de sus ojos tuviera todo, el nervio óptico, la retina, la niña, etcétera, pero que no viera? ¿Les ha pasado que su carro tenga gasolina, aceite, buena batería, bujías nuevas, etcétera, y que no quiera arrancar? A todos nos ha pasado. El Señor nos hizo perfectos para funcionar en nuestro medio. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hubiera hecho completitos, pero se le hubiera olvidado ponernos el cerebro, ¿verdad? ¿Para qué serviríamos? ¿Estás listo para ser un ministro de Dios? ¿Estás listo para, mi amado hermano, practicar la humildad?
la obediencia y trabajar con eficiencia para tu Señor. Necesitas trabajar en tu humildad. Necesitas trabajar en tu obediencia. Necesitas trabajar en tu eficiencia. El Señor está esperándote, listo para ayudarte. Amén. Solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero ministrar a mis demás hermanos. Quiero ser un buen ministro tuyo, Señor, un buen siervo de todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén.